nombre santo, ese nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Agradecidos a Dios por esta oportunidad que nos da de estar en este compañerismo alrededor de su santa y bendita palabra, para adorarlo en espíritu y en verdad, para traer un mensaje de gracia, de amor de Dios en esta mañana para todos ustedes, hermanos, y que sea alimento para nuestra alma. Agradecido siempre a Dios por la oportunidad que nos ha dado a cada uno de nosotros de conocer este mensaje precioso, santo, palabra profética, promesa de Dios en la Sagrada Escritura, de que vendría un tiempo en que habría un hambre en la tierra, no de comida, no de bebida, de oír la palabra de Dios. Y entonces Dios proveería un alimento fresco, un maná fresco para su pueblo, para sus hijos. Y ese sería el mensaje de la hora, la promesa de un mensaje, de una palabra profética de Malaquías 4:5. Con esa palabra profética nosotros podemos captar el propósito de Dios. Por eso en esta mañana vamos a tratar un tema muy interesante, y para ello, hermanos, yo los invito a la lectura de la Sagrada Escritura en el libro de Colosenses capítulo 1, en el versículo 15. Capítulo 1, versículo 15. Gloria al Señor. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Ahí está el tema de esta mañana que vamos a tratar: el mensaje Cristo, el misterio de Dios revelado. Cristo es el misterio de Dios revelado. Vamos a compartir una reflexión esta mañana a la luz de la palabra profética, de un mensaje de poder bajo la unción del Espíritu Santo, que fue predicado por el santo profeta, nuestro precioso hermano William Maranja, un siervo de Dios, que es el séptimo ángel, el séptimo mensajero para la séptima edad, la edad final, y un mensaje donde podemos captar el gran secreto, el gran misterio de Dios para este tiempo, y todas las bendiciones de Dios, todas las promesas de Dios para su pueblo, para su iglesia, para nosotros, la iglesia de este tiempo final. Gloria al Señor. Amén. Vamos a pedir a Dios que nos guíe, que nos auxilie, que nos ilumine, que nos dé revelación, que nos dé entendimiento, que nos dé nuevo nacimiento, que nos dé su Espíritu Santo, su promesa, su sello, su gracia, su amor, su bondad a cada uno de nosotros. En esta mañana, sus ricas bendiciones para todos ustedes. Pidámosle a Dios por los que están enfermos, por los que sufren, por los que están necesitados, por nuestros gobernantes, las autoridades que han sido puestas por Dios, para que ellas gobiernen con justicia, con sabiduría. Que Dios nos ayude a todos nosotros en este tiempo final. Amado Dios, Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana en que tú nos has reunido para tener esta fiesta, este gozo, esta alegría, esta comunión, este compañerismo, Señor, con tus hijos, con tus hijas, Señor, con tu pueblo que te alaba, que te bendice, que exalta tu nombre, Señor, porque solamente tú eres santo, Señor, tú, Señor, Jesucristo, el Dios vivo. Gracias, Padre, te alabamos, bendecimos, Señor. Humildemente te pedimos que borres nuestras rebeliones, borres nuestras iniquidades, nos des luz, nos des sabiduría, nos des entendimiento, nos des discernimiento, Señor. Queremos un nuevo nacimiento, queremos la luz, la revelación de tu palabra, el gozo, ese alimento del alma, Señor, esa vida eterna, Señor, que tú nos has prometido, Padre. Bendice a tu pueblo, bendice esta mañana alrededor de toda la tierra, Señor. Tu pueblo se reúne y alaba, Señor, tu nombre, y te da a ti las gracias, Señor. Anuncia tu segunda venida, Señor, que vienes con poder y gloria, Padre. Vienes para arrebatar a tu pueblo en este tiempo final, en este día en que se acerca cada momento, Señor. El día de Jehová grande y terrible, tiempo de angustia, naciones, problemas, Señor. La tierra se llenará de volcanes, Señor. Una guerra atómica que está por delante, Señor.
que solamente tu gracia la detiene, Padre. Amén. Te pedimos por aquellos que están en autoridad en todo lugar, para que tengan sabiduría, Señor, gobiernen con equidad y con justicia, Padre. Te pedimos por los que sufren, por los enfermos, por los hermanos que están pasando por esas luchas, esas pruebas, Señor. Que nos des a cada uno de nosotros, Señor, fe para tomar tus promesas y poder vivir sanos, tranquilos, gozosos, Señor, en tu amor y en tu gracia. Bendícenos, Señor, en tu amor. Danos tu palabra en esta mañana. Bendice esta lectura y bendice la reflexión sobre ella, Padre, a la luz de la palabra profética de Malaquías 4:5. Gracias, Padre, porque todo te lo pedimos en ese nombre que sobre todo nombre, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Amén. Y para Él. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es en el principio el primogénito entre los muertos, para que todos tengan la preeminencia. Amén. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Que Dios bendiga su santa palabra. Pueden tomar asiento, hermanos, pónganse cómodos, gloria al Señor. En esta mañana, hermanos, queremos compartirles un mensaje que se llama Cristo es el misterio de Dios revelado. Una palabra profética de la hora, Malaquías 4:5. Un mensaje que rodea la tierra, muchas veces rodea un mensaje, la voz de Dios, la voz final de Dios, la voz profética de Dios, que no todos la reciben, que no todos la aceptan, solamente una manada se cree. Entonces el tema que está en el fundamento es el fundamento siempre la palabra de Dios, hermanos, la Santa Biblia. ¿Ve? El hermano Branham dijo: yo he predicado el mismo evangelio que el apóstol Pablo. Amén. Pero mucha gente no lo capta cuando él dijo esto: yo he predicado el mismo evangelio que el apóstol Pablo predicó. Muchos creen que muchos creen que tiene que ser repetir letra por letra, palabra por palabra lo que Pablo predicó. Es el mismo espíritu. El mismo espíritu. Pedro predicó de una manera, Pablo predicó de otra manera. Pero cuando después de 14 años se encontraron Pedro y Pablo y cotejaron lo que habían predicado, quizás con palabras diferentes, pero era la misma enseñanza, el mismo espíritu. Amén. Igual, hermano Branham, vemos sus mensajes y lo fundamental en la Sagrada Escritura siempre se fundamenta en la enseñanza del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, de todos los apóstoles, porque es el mismo Espíritu Santo que guió a Pablo, a Pedro, el que guió a nuestro hermano William Branham. Amén. Igual nosotros, ¿no? Nosotros los predicadores de tiempo que creemos este mensaje, podemos decir con toda seguridad que nosotros queremos y deseamos, y queremos estar seguros de estar predicando el mismo mensaje que el apóstol Pablo predicó, que nuestro hermano William Branham predicó. Amén. Sin quitarle ni añadirle. Digan lo que yo he dicho, digan lo que dicen las cintas, no interpreten mis palabras. Es la fidelidad al mensaje. De tal manera entonces que cuando hablamos todos, hablamos un mismo mensaje, hablamos un mismo lenguaje, hablamos un mismo pensamiento. Correcto.
y que ese pensamiento no sea el pensamiento del hombre, sino que sea el pensamiento de Dios, porque al final lo que se busca es que el pueblo reciba el plan de Dios, el propósito de Dios. Amén. Amén. El mensaje de Cristo es el misterio de Dios revelado, el secreto, el gran secreto de ese Dios que nosotros por fe creemos que existe. Amén. Porque hay aquellos que eso no les importa. No pierdo mi tiempo escuchando un mensaje que me hable de un Dios que yo no creo, de un Dios que no existe. Mucha gente no cree en Dios. Hace poco salió la declaración de un gran obispo, de un gran hombre, está en YouTube, lo puede encontrar, donde él dijo esto: la iglesia sabe que Dios no existe. Miren, si usted se imagina, ¿no? Era la gran iglesia, y él dijo su confesión, pero como los tiempos, como el tiempo de Al Capone, ¿no? Al Capone decía: ese sabe demasiado, hay que callarle la boca. A los pocos días apareció muerto, pero ya lo dijo y está grabado. Lo mataron, pero él dijo algo que es verdad. Mucha gente religiosa, muchas grandes organizaciones de teólogos, los grandes reinos religiosos del mundo, en el fondo son ateos. Ahora podemos entender entonces su falta de fe. ¿Por qué es que ha aumentado? ¿Por qué es que ha crecido la apostasía? Si no son ateos, son luciferianos. Pero la fe, hermanos, la fe en la palabra, la fe en el Evangelio, ya es cosa de gente, de pequeños grupos. No temáis, maná pequeña, Lucas 12:32. Señor. Estreche la puerta, angosto es el camino, pocos son los que lo hacen. Correcto. O sea, la fe solamente se encuentra en grupos muy pequeños que están sobre la tierra. Amén. A la cual el anticristo, Satanás, la bestia, todo eso, ellos odian a este grupo y nos van a llegar un momento, van a querer desaparecer. Ya queda poca fe. Es una pequeña luz que alumbra en esta oscuridad en que está entrando la humanidad entera. Amén. Por eso el Señor Jesús en el Evangelio dijo: cuando vuelva, dijo el hombre, hallará fe en la tierra. Y en otra parte dice: si los días no fueran acortados, nadie se salva. Correcto, Señor. Amén. Entonces va a ser un grupo tan pequeño que va a estar presionado de tantas maneras, que entonces Dios va a tener que acortar los días para que siquiera ese grupo tan pequeño, esa manada pequeña, Amén. alcance la salvación. Amén. Porque los grandes grupos religiosos están corrompidos, Correcto. llenos de corrupción. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es la corrupción de los grandes grupos religiosos? Apostasía, ecumenismo, sodomismo. A cada rato nos salen ahí las grandes de confesiones. El gran concilio evangélico de tal país, en Europa, en América. El concilio nacional de todos los grupos evangélicos, la gran congregación, los cientos de miles de evangélicos protestantes aprueban el matrimonio homosexual. ¿Ve? Una gran hazaña. Eso quizás sea bonito a los ojos del mundo, a los ojos de la gente inmunda, de la gente del mundo, de los gentiles, pero a los ojos de Dios, a los ojos del pueblo de Dios, eso es apostasía. Amén. Amén. Y estaba ya profetizado, y estaba predicho. San Pablo dijo: no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. Amén. Muy bien. Pero en este tiempo final es donde Dios ha revelado su plan. En el tiempo de la generación más escéptica, más agnóstica, más incrédula, es donde Dios ha mostrado su gloria. A través de este mensaje glorioso, a través de un evangelio predicado en poder. Entonces Dios ha mostrado su propósito. Gloria al Señor. La gente no puede entender que hay un secreto de Dios, hay un plan de Dios, que lo único que Dios demandaba a la gente, no ser incrédulos. El hermano Branham tenía un himno que nosotros siempre lo cantamos, dice: solo cree. Amén. Así es. Todo es posible para el que cree. Amén. ¿Ve usted? Amén. Recuerdan que
es tan fuerte el espíritu de incredulidad, que a pesar de todas las cosas maravillosas que Dios le mostró a sus discípulos, ¿verdad? Todo lo que Dios le mostró, milagros, maravillas, el poder de Dios, les faltó fe para creer en la promesa que les hizo que Él iba a resucitar al tercer día. Ellos pensaron, murió Jesús, ahí terminó todo. Y así encontró a dos. En Lucas capítulo 24 nos habla de esos dos apóstoles del camino de Maús, ¿verdad? Iban a la mitad, hablando bien de Jesús, por supuesto, buena persona, un buen hombre, bien intencionado, un hombre que Dios lo usó y se mostraron milagros, pero ya todo terminó. Los religiosos lo cogieron, lo crucificaron, lo mataron. Ya. Pero qué raro. Unas mujeres que andan diciendo que ha resucitado. Estaban con dudas. Y él se puso en medio de ellos. Pero les puso un velo. Así es. Y no lo pudieron reconocer. Y entonces ellos creían que era un forastero. Y él les preguntó como queriendo saber algo. Ellos dijeron, tú eres el único que no sabe lo que ha pasado de Jesús. Y comenzaron a hablar cosas preciosas de Jesús. Todo era verdad. Gloria a Dios. Pero ya murió, pues, ya murió, ahí terminó todo. Y él le dijo, oh, insensatos, tardos para entender. Todo lo que está puesto en los profetas, en los salmos, todo lo que decía el Antiguo Testamento, que era necesario que el Cristo padeciese. Y les comenzó a mostrar las Escrituras. Si no hay revelación, ¿qué hay? No hay nada. El único que puede darnos la luz es Dios. Hay gente que coge la Biblia y solamente tiene una teología intelectual. Correcto. Y comienza a hacerle su propia interpretación. Eso se llama denominacionalismo. Amén. Amén. Igual sucede en el mensaje a la hora. Hombres que cogen el mensaje del hermano William Branham y cada uno coge una parte y hace una tremenda interpretación, y eso le llamamos ismos. Pero es igual que la denominación, no es otra cosa, el mismo espíritu. Aleluya. Amén. Y eso confunde a los hermanos, y confunde a los de adentro del pueblo del mensaje, y confunde a los de afuera. Pero eso estaba profetizado también. Así que nada asombra a los cristianos. Pero si usted es un hijo de Dios, hermano, usted va a tener la guía del Espíritu Santo, Amén, amén. la luz, el discernimiento, y todo estará claro. Amén, amén, así es. Todo le va a cuadrar, nada está afuera. Lo tiene usted bien armado el rompecabezas. Amén, Dios. Gloria a Dios. Amén. A los niños le dan rompecabezas y les desbaratan todo, y entonces a veces no lo pueden cuadrar. De repente colocan a la vaca comiendo pasto encima del árbol. O lo ponen al pescador que está pescando peces en el desierto, si no hay el agua. No arman el cuadro bien. Pero si usted arma bien el cuadro, todo encaja. Todo está en armonía. La sinfonía es clara. Ninguna nota está fuera del orden. Así es. Y todo es hermoso. Así es la palabra de Dios. Así es la vida. Y eso es lo que pasaba cuando Jesús comienza a hablarles, y les comienza a hablar de Salmo 22. Dios mío, las mismas palabras que clamó David, clamaba Jesús en la cruz. Amén. O Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos del rostro, y todo, y cómo iba a ser azotado, herido, puesto en un sepulcro con los ricos, muriendo con los malhechores, pero sepultado con los ricos, y toda la palabra de Dios. Y les comenzó a mostrar cómo se estaba cumpliendo. Entonces ya no hubo dudas. Entonces dijeron, lo que dicen estas hermanas, entonces es cierto. Aleluya. Él vive. Correcto. Amén. Él está resucitado. Amén. Volvámonos a dar la buena noticia. ¿No? Y mucho más cuando lo reconocieron, cuando partió el pan, y dijeron, y partió el pan y se les quitó el velo, y dijeron, es él, pero inmediatamente desapareció de ellos. Ya no había dudas. Amén. Así es. Vea usted, hermano, Gloria a Dios. los cristianos tenemos una convicción firme. No estamos como ese hombre de blanco que anda por ahí dándose, jactándose y diciendo cada blasfemia, diciendo que la muerte del Señor Jesús fue ¿qué dijo él? Fue un fracaso, queriendo
minimizar lo que fue la gran victoria del Señor. Señor, aleluya. Su éxito, su triunfo, su victoria total fue cuando Él muere en la cruz. Él resucita, muere, resucita y cumple el propósito de Dios. Correcto, amén. Es que ellos no creen en el fondo en la palabra de Dios. No se puede conversar con ellos porque ellos son unos incrédulos. Ellos solamente creen en su iglesia y no creen en la palabra de Dios. Usted no cree que trate de discutir con esos teólogos porque ellos son incrédulos. Una vez hablé con un jesuita, teólogo, fundador de la teología de la liberación, doctorados y premios en Europa que le dieron a este hombre. Este hombre decía, le daba clases a su juventud. Me invitaron a esa reunión que fui, pero él le decía: Jesús no vino a morir, Jesús se encontró con la muerte, él no quiso morir. Imagínense, es un espíritu del diablo tratando de quitarle la verdad, negando la Biblia, lo que dice la Biblia. Jesús dijo: es necesario. Va a llegar el momento en que el Hijo del Hombre será entregado. Y todavía Pedro, quizás humanamente, yo no lo permitiré. Apártate, Satanás, tengo que hacer eso. A eso he venido. Él era el Cordero, Él nació Cordero, Él nació para el sacrificio, porque Él tenía que hacer eso. ¿Tú crees que no podía el Padre enviar a sus ángeles y rescatarle? Pero ¿cómo redimiría al hombre? ¿Cómo pagaría el precio? ¿Cómo sería el Cordero del sacrificio? ¿Cómo nos libraría del pecado de la muerte si Él no podía? Él tenía que morir por nosotros. Él vino a pagar ese precio para ser el redentor de la humanidad. Entonces no se puede decir que fue su fracaso, fue su gran objetivo, fue el gran propósito de su vida. Hasta esos reyes que vinieron, esos magos que vinieron del oriente, que le llaman los reyes magos, pero solamente fueron magos. No, la tradición le llama reyes, pero no fueron magos, pero fueron magos que vinieron a darle homenaje al rey. Hasta esos magos del oriente, ¿no?, que le trajeron esos regalos. En esos regalos estaba mostrado todo lo que iba a ser su vida, su camino. Así es. La amargura, mirra, amargura, ¿no? Esa vida que iba a ser exprimida en el Calvario. Ahí estaba profetizado su vida. Toda su vida, hasta el sacrificio, estaba en esos regalos. Oro, porque era rey, ¿no? Incienso, porque él fue el perfume grato de Dios. Este es mi Hijo amado, en el cual me place morar, en el cual tengo contentamiento. Este es mi Hijo muy amado, ¿no?, en el cual tengo contentamiento. Algunos le critican al hermano Branham porque dice: este es mi Hijo amado, en el cual me place morar. Y dicen: ¿en qué parte de la Escritura dice ese texto? No hay. Los fundamentalistas inmediatamente atacan el mensaje, ¿no? ¿Dónde dice la Escritura? Es verdad, la Escritura no dice: este es mi Hijo muy amado, en el cual me place morar. No dice así, sí, ¿verdad? Dice: no, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Pero ¿dónde moraba Jesús? ¿Dónde moraba el Señor? ¿Dónde moraba Dios? En Jesús. ¿Dónde moraba? ¿Eso no dice la Escritura? En Él moraba la plenitud de Dios. Por lo tanto, ¿dónde tenía contentamiento Dios? En Él. Entonces, yo no le veo contradicción con la Escritura, pero los fundamentalistas miran al mensaje con mente intelectual y le van a encontrar al mensaje 1000 contradicciones, 1000 errores, 1000 defectos, y van a decir: no, porque ellos no son guiados por el Espíritu Santo. Pero una persona guiada por el Espíritu Santo puede captar el plan de Dios. Amén, hermanos. Como ellos captaron eso. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, si no entendemos algo, tenemos que ir a la palabra. ¿Ven? ¿Quién es el centro de toda la Escritura? Jesucristo. Jesucristo es el centro de toda la vida. El mensaje, el Evangelio, el Antiguo y el Nuevo Testamento solamente tienen una persona fundamental, y es el Jesucristo. Él es el tema principal. Desde Génesis hasta Apocalipsis solamente hay una persona importante: nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. ¿No? Jesucristo.
A algunos no les gusta decir Jesucristo, se asustan, dicen Jesús Cristo, dicen. Pues entonces si quiere decir Jesús Cristo, diga Jesús el Cristo, porque esa es la traducción del griego. Pero yo no me incomodo decir Jesucristo, porque esa es la traducción a mi idioma. A mi español es Jesucristo, y yo soy español. Si fuera inglés, sí, yo diría seguramente Jesús Cristo. Pero yo no soy inglés, yo soy español, soy castellano, tengo que hablar en mi idioma. Aleluya. Claro. Si fuera italiano, dijera Jesucristo. Si fuera árabe, dijera Isa. Creo que Isa es la traducción al árabe de Jesús. Pero ¿qué problema hay en eso? Si allá en la Biblia nos dice en Hechos 2 que cuando vino el Espíritu Santo, todos esos discípulos del Señor hablaban en distintos idiomas y en todos invocaban el nombre del Señor Jesús. Y era inmediatamente dicho por el Espíritu Santo en distintos idiomas y todos entendían que estaba hablando del Señor Jesús. Habían griegos, dice la Escritura, ¿no? Habían árabes, habían judíos, habían romanos, ¿no? Alguien que me lo lea todo ahí, búsquelo, ahí está. Correcto. Y todos, dice, oían las maravillas del Señor y hablaban de Jesús, predicaban Jesús. Amén. Entonces el nombre de Jesús estaba siendo traducido a distintos idiomas, dice la Biblia. ¿Por qué tienen miedo estos hermanos de América decir Jesucristo? ¿Por qué tienen que hacerse tan raro decir Jesús Cristo? Eso es sembrar discordia, eso es sembrar discrepancia, ese es querer decir algo, bueno, no sé qué más decir, pero yo entiendo que el Señor Jesús, Jesucristo, Jesús Cristo, Jesús el Cristo, Él nos entiende claramente como le llamemos. Amén. Sea que le digamos Jesús Cristo, Jesucristo, Jesús el Cristo, igual nos entiende. Eso no es lo fundamental. Lo fundamental no es eso. Lo fundamental y lo importante es que tengamos la revelación, el nuevo nacimiento. Como lo dice en Corintios, nadie puede llamar a Jesús, no, el Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, mientras Dios no sea revelado el nombre, no hay problema. Por eso para mí, Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, Jesucristo es el tema principal de toda la Biblia. Amén. Amén. Usted no puede pasar desde el Génesis hasta Apocalipsis. Ahí está Jesucristo en cada versículo. Dice, en el principio el creó los cielos y la tierra. ¿Quién es? Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque en Colosenses dice, por Él fueron creadas todas las cosas. Amén. ¿Por quién? Por Jesucristo. Dice, por Él fueron creadas todas las cosas. Por Él y para Él. Y un testigo de Jehová me dirá, ¿y Jehová? Jehová es Jesucristo. Esa es la gran revelación para nosotros. Eso no es problema. El Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo Testamento. Amén. No son ni siquiera dos personas. No son Dios. Dios es una sola persona. Amén. Solamente cambió de espíritu a carne. Como nos dice en el Evangelio, San Juan capítulo 1. El verbo, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios. El verbo era Dios. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Entonces el Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo, Jesucristo. Aleluya. Amén. No, gloria a Dios. Y eso lo tenemos que tener bien claro. No hay dos dioses, no hay dos personas, no hay tres personas. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Amén. Así que Cristo es el centro de toda la revelación hasta Apocalipsis. Apocalipsis, en capítulo 1, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Señor. No hay dos todopoderosos, hay un solo todopoderoso, que es Dios, que estuve muerto y he resucitado. Correcto, Señor. Un Dios muerto, dirá Mateo. Un fundamentalista dirá, un Dios muerto. Muerto en su cuerpo, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Gloria a Dios. Amén. Solamente en el cuerpo. Gloria al Señor. Amén. Entonces armamos el cuadro correctamente.
Ahí está toda la Biblia, toda la Santa Biblia, 66 libros, porque hay 7 que no cuadran, no entran en el cuadro, no encajan en el cuadro. Los 7 libros, esos de Macabeos, Eclesiásticos, libros apócrifos, esos no cuadran, esos no encajan en el cuadro. Eso solamente es para justificar algunos dogmas, como la intercesión de los santos y otras cosas, ¿no? Pero no hay intercesión de los santos, solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Eso dice la Escritura. Gloria al Señor, amén. Amén. Ese es el plan de Dios, el propósito, ver la persona principal, Jesucristo. El tema principal de toda la Santa Biblia, Jesucristo. Ese es el tema principal. Aleluya. Gloria al Señor. Amén, amén. Y eso es lo fundamental, hermano. Eso es lo fundamental. No es un asunto de religión. No, que yo soy de tal iglesia, que yo soy de tal fe, yo soy de la fe. Esa es la fe de los hombres. Por eso es que nosotros no creemos en denominacionalismo. Que yo soy bautista, que yo soy pentecostal, que yo soy católico, que yo soy esto. ¿Y eso qué importa? Que yo hable en lenguas. Está bien hablar en lenguas, pero que los diablos también hablan en lenguas. Que yo grité, ¿y qué? Los mahometanos también gritan, los budistas también gritan. Que yo dancé, los indios también danzan. Tienen sus danzas raras, la danza de la culebra, dice que. Entonces eso no tiene nada que ver con el asunto. No es cuánto alabe, cuánto grite. Es bueno alabar, es bueno gritar, pero no es cuánto hagamos eso. Correcto. Cuánto de Dios te ha sido revelado. Ahí está la cosa, ¿verdad? Eso es, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo se ha identificado en usted, se ha identificado Él mismo para que usted sea como Cristo. Ser como cristiano significa ser como Cristo. No. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Aleluya. Y eso nos lleva, hermanos, a hablar de los propósitos de Dios, del gran misterio de Cristo. Cristo, el misterio revelado. ¿Cuál fue el propósito de Dios? ¿Cuál fue el plan de Dios? Amén. Amén. ¿Verdad? Hubo un propósito, dice el profeta, triple. Así es, Señor. El gran secreto fue triple. Así es. Dios quería revelarse a su pueblo. ¿Cómo podía revelarse Dios a su pueblo? Dios que es infinito. Dios, el ser infinito. Imaginar a Dios en su propósito. Imagínense los astrólogos, los astrónomos, la astronomía, la NASA. Esos hombres que paran con los telescopios mirando y miran pues por el universo cientos de miles de estrellas. Sí, Señor. Amén. Y tienen que hablar de distancias, de espacios que no va ninguna de las magnitudes de medida que nosotros tenemos en la Tierra sirven para calcular esas extensiones, porque ya no se puede hablar de millones de kilómetros, porque eso no es suficiente. Así hablaron de millones de kilómetros para hablar de esos espacios, de esos inmensos, no se puede. Ellos tienen que hablar ya de otras nuevas dimensiones. Hablan de años luz. Años luz es la velocidad de la luz. Medir en la velocidad de la luz, que es una velocidad que se mueve a miles de kilómetros por segundo. Y ellos suman en millones de años luz, 20.000 años luz, 30.000, 100.000 años luz. Es algo que la mente humana ya no puede alcanzar a imaginar, ¿no? Que cuando nosotros miramos la Tierra, aparentemente es inmensa, es grande, nuestro planeta Tierra, ¿no? Pero luego encontramos que hay estrellas que son miles de veces más grandes que la Tierra. El Sol nomás es miles de veces, cientos de miles de veces más grandes que la Tierra. Amén. Y luego encontramos que hay planetas, otras estrellas que son miles de veces más grandes que el Sol. O sea, es algo tan inmenso para imaginarnos. Es algo tan inmenso para imaginarnos. Y tenemos que imaginar, y tenemos que entender que Dios es más grande que su creación. Amén. Él no puede ser más pequeño que su creación. Por eso que hablar de Dios es algo tan grande, tan inmenso, entonces.
Y ese Dios tan grande, tan inmenso como nos ama a nosotros. Amén. Amén. Dios. Amén. Es algo misterioso, ¿no? Dios, amén. Él no podía hacerlo como el gran Jehová, que abarcaba todo espacio, todo tiempo y eternidad. Él no podía, Él es demasiado grande. Amén. ¿Ves? Pero Él quería ser, Él amaba ser Padre, porque Él era Padre. Correcto. Y la única manera como Él pudo expresarlo era viniendo a ser un hijo del hombre. Amén. Gloria a Por Dios. eso es que Jesús continuamente decía, el hijo del hombre. Ellos no sabían lo que estaba hablando. Dice, ese fue uno de sus 3 grandes propósitos. ¿Ves? Señor, amén. Expresarse a sí mismo, identificarse a sí mismo con seres humanos para revelarse a sí mismo en Cristo. Él alguien tan grande se hizo a nuestra dimensión, a nuestro tamaño. Se manifestó como el Hijo del Hombre, se manifestó como un profeta, se hizo carne, el Dios infinito se hizo finito, se hizo pequeño, Así es. Amén. se mostró a nosotros. Amén. Amén. Nació como cualquier hombre, vino y creció, pero en ese seno estaba Dios. Correcto. En él moraba, dice la Biblia, en él moraba la plenitud de Dios. Correcto. Todo Dios estaba dentro de Jesús, en su ser interno, todo Dios estaba en él. Amén, Señor. Misterios, pero son los grandes misterios de Dios. El segundo era tener preeminencia en su cuerpo de creyentes, en su novia, que él pudiera vivir en las personas, tener la preeminencia, que él pudiera vivir en las personas. Gloria al Señor. ¿Ve? Entonces, hermanos, esa plenitud, su atributo completo, pudo haber sido un padre, ya es cierto, pero él también es un salvador. Él tenía atributos que tenía que manifestar. Así es. Y eso solamente podía ser por medio de Cristo. Gloria al Señor. ¿Cómo podía ser sanador? Solo por medio de Cristo. Todas las cosas terminan en esa única persona, Jesucristo. Dios. Amén. Gloria a Dios. Cuando miramos eso, hermanos, toda la religión desaparece. Todos los sismos, todas las denominaciones terminan. Porque el absoluto, el centro de toda nuestra vida espiritual es Jesucristo. Así es. Y sabemos que Él es la palabra. Amén. Y sabemos, hermanos, que Él es la palabra. Amén. 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 Entonces, ahí miremos el gran propósito de Dios, revelarnos y teniendo primeramente que revelarse a sí mismo en Cristo, la plenitud de la deidad corporalmente. Y después para traer esa plenitud de la deidad corporal a una gente donde Él pudiera tener la preeminencia. Él tiene la preeminencia. Correcto. Nosotros somos su cuerpo espiritual, pero Él es la cabeza. Correcto. Él tiene la preeminencia. Correcto. Él es la persona más importante de esta reunión, Así es. Amén. de esta congregación. Amén. Amén. Donde estén 2 o más congregados en mi nombre, yo estoy en medio, y Él es la preeminencia y Él es la cabeza. Y Él es la palabra, Amén. la palabra manifestada. Gloria al Señor, amén. Amén. ¿Ve? Y Él se manifestó. Él era la palabra. Y cuando Él vino al mundo y se manifestó al mundo como la palabra, como el Hijo del Hombre, como los grandes religiosos tropezaron, como esos grandes maestros tropezaron con Él. Y él les dijo a ellos, a personas que tenían una conducta intachable, que habían tenido una pulcritud de vida, que nadie les podía señalar nada, que era un linaje de religiosos, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y que no podían, ellos tenían que mostrar una moral, una sola falta y eran expulsados, de acuerdo a su legalismo, de acuerdo a ese legalismo en el cual ellos estaban. Y a esos hombres religiosos Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Amén. Porque tropezaron con Él, porque lo rechazaron, Señor. porque no pudieron verlo. ¿Ve? Y Él tenía un propósito. El propósito de Jesucristo era restaurar al hombre por Dios. Ese era otro propósito, la restauración.
la restauración, la reconciliación. Correcto. Ese era el plan secreto de Dios, reconciliar. Amén. Gloria al Señor. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado para entender estas cosas, para poder entender la palabra de Dios. No se puede rechazar una sola palabra de la Santa Biblia. Se cometería adulterio espiritual. Los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. En el libro de Apocalipsis dice: nadie le puede quitar ni añadir una sola palabra. Es algo tan delicado, hermanos. Eso nos lleva a nosotros, a los que predicamos la palabra, a actuar con mucho cuidado, con temor, con temblor. Podemos entender por qué el apóstol Pablo decía: yo no he venido a ustedes con sabiduría humana, con persuasión. Pero la teología hace eso. Los teólogos, ellos se arrogan el derecho de interpretar como les da la gana la Biblia. Los teólogos. Y cuando más grande una iglesia, más enredada en teología. Sí, Señor, así es. Aleluya. Enredados en teología, borrachos en teología, espiritualmente hablando, ciegos, desnudos y no lo saben. Esos teólogos, prendidos de su propia razón, porque no llegaron a Dios en la forma correcta, con temor. Ni siquiera vieron ese gran ejemplo del apóstol Pablo. Pablo era fariseo de fariseos, un políglota, un erudito, como decir en este tiempo de hoy, un sabio, un científico, un hombre tremendo. Dominaba todo el conocimiento de la intelectualidad de su tiempo. Pero él dice: yo cuando yo llegué a Jesús y tuvo su experiencia con Dios, todo tuve que dejarlo por estiércol, por excremento, por cochinada, hacerme nada. Mire ese hombre grande fariseo, pero tuvo que humillarse. Tuvo que dejar toda su intelectualidad. Correcto. Porque para entender la cosa de Dios no valía, no servía. Y yo no vine a vosotros, dice, con persuasión de humana sabiduría, sino con temor de Dios. Aleluya. Preocupado porque él sabía que no se podía. Él sabía que él tenía que decir exactamente lo que Dios le dijo. Porque él dijo: este evangelio no es mío, Dios me lo dio en el cielo. Y yo no puedo decir nada contrario, porque aún si yo dijera una palabra distinta, sea anatema, maldición. ¿Qué temor? ¿Qué diferencia con estos teólogos de hoy? Que cuando la palabra de Dios tiene sus leyes claramente, sus prohibiciones, sus cosas claras, la conducta de un cristiano, ellos dicen: no pasa nada, ahora todo vale, todo vale. No. ¿Qué dicen últimamente los grandes, el falso profeta? ¿Qué dice el falso profeta hoy? Todas las religiones valen, todos son salvos, ahora los ateos son salvos, todo el mundo es salvo. ¿Ven? ¿Por qué lo que quieres que todo? Claro, entonces ese hombre es mi líder y todo el mundo lo abraza. Para que se cumpla la profecía, Apocalipsis 8. Amén. Y engañó a todos los moradores de la tierra. Señor. Cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Amén. Claro, pues la astucia del hombre engañando. Así es. ¿Ve? Amén. Pero ¿qué dice la Escritura? Para que todo aquel que en él crea no se pierda. Que si alguien no cree en Jesús está condenado, Correcto. mas tenga la vida eterna. No es que todo vale, todo sirve, todo. No es así. Quien acoge a otro Salvador y rechaza a Jesús no tiene salvación ya. Correcto. Hay que ser claros. Y eso ¿qué dicen ellos? Son fundamentalistas, dicen. Porque nosotros solamente tenemos un fundamento que es la palabra de Dios. Claro. Entonces ellos dicen: son fundamentalistas, son enfermos, son locos. Así lo dicen. Así lo han dicho. Cada rato lo dicen. Gloria a Dios. ¿No? ¿Pero qué nos importa lo que Dios diga? Yo tengo que confiar en mi Dios. Amén. Gloria a Y Dios. caminar de acuerdo a su Aleluya. palabra. Y quedarle en su palabra. Amén. Amén. ¿Ven? Aleluya, gloria a Dios. ¿Ven? Entonces había un propósito del Señor. ¿Ven? ¿Cuál fue el propósito? Dios había puesto sus leyes y el hombre quebrantó su ley, cayó de la ley de Dios. Eso nos dice Génesis. Ahí dice cómo cayó nuestros primeros padres, ¿no? Quebrantaron la palabra de Dios, quebrantaron el mandamiento de Dios y vino muerte dentro de ellos. El paraíso se perdió. Hubo ya un apartamiento entre el hombre y Dios por causa del pecado original. Amén. Y Él vino a restaurar esa relación con Dios.
Y eso solamente podría ser posible por Cristo, no de otra manera. Solamente hay un camino. La paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir. Aleluya. Amén. La muerte entró. Correcto. Y la muerte sigue entrando y camina y el hombre va y muere. Pero nosotros ya tenemos las arras de la vida eterna, la promesa Gloria a Dios. del Espíritu Santo, Amén. la vida que nuestra alma, nuestro ser ya ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios. Ya no muere. Y nuestro cuerpo será levantado del polvo Amén. a la final trompeta. O sea, la obra de restauración ya Jesús la concluyó. Todo está concluido, todo fue consumado en la cruz del Calvario. Eso es lo que tenemos que tener claros. ¿Ve? Él vino a reparar esa situación. Amén. Y ese es el plan de Dios, que estaba escondido. Aleluya, gloria al Gloria Señor. a Dios. ¿Ve? Ese fue un misterio, un gran misterio. Y hubo una novia, una Eva, que cayó, ¿verdad? La primera de Eva cayó, pero habrá una novia que no caerá. Gloria a Dios. La segunda Eva ya no va a caer. Eva caería, pero él tiene una simiente, una iglesia predestinada que no va a caer, Señor. que ella se va a quedar con su palabra. Amén. Porque ella será palabra de su palabra, carne de su carne, huesos de sus Amén, huesos. amén. Ella fue sacada del costado de la cruz. Amén. Amén. Cuando él estaba muriendo y salieron de ahí, de la cruz del costado, salieron 3 elementos. Correcto. Salió agua, sangre y ¿qué más? Espíritu. Y de ahí, de esos 3 elementos, se formaba la novia del Señor de su costado. Amén. ¿Ve usted? La novia salió de él. Es Amén. parte de él, son uno. Amén. Por eso que salió de él todos esos elementos. Agua. ¿Qué imagina usted que le está hablando el agua? Dígame. Este mensaje fue gracia. El mensaje de la hora, hermanos, es gracia. ¿Qué representa esa agua? Es agua. ¿Ve? El agua es la palabra, ¿verdad? El agua simboliza la palabra. Y el bautismo es parte de la palabra. Justificación. Gloria a Dios. Bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Ahí está el agua. Y la sangre, la santificación, limpiada nuestra vida de toda inmundicia por la sangre del Señor. Gloria a Dios. Y el Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ve cómo la novia salió del costado de él? La novia tiene que tener la vida de Jesús. Esa vida que salió de él en forma de agua, sangre y espíritu. Sí, Señor. Amén. Y eso mira a la novia. Gloria a Ya, Dios. esos elementos forman a la novia. Por eso la novia es novia palabra. La novia es Jesucristo mismo. La novia es novia palabra. Es palabra de su palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso es tan delicado. Amén. Por eso es tan delicado cualquier don. Por eso que uno no puede caer en la trampita, en la sutileza de algún ministro, de algún pastor, que diga, sí, pero caramba, pero yo pienso esto, yo creo esta idea, yo tengo esta idea. ¿Qué importan las ideas de los hombres? No vale nada. Tiene que ser la palabra de Dios. Amén. Es tan delicado. Por eso es que hemos surgido tantos hombres que después de la partida del profeta, a pesar de todas las advertencias de él, comenzaron a formar su grupo, sus denominaciones. Y cuando las pasamos por el filtro de la palabra, no me encaja. Así es, Señor. Amén. Amén. No para. Eso es lo que hemos visto, hermano. Lo fácil que es la gente ser engañada. De tal manera que nosotros no podemos decir amén a ninguna otra cosa. ¿Ve? Dice el profeta, leyendo aquí un poquito, dice, tomó la costilla de su costado y de ella creó a Eva. Así Dios hizo lo mismo, tomando del costado de Cristo y formó su iglesia. Gloria a Dios. Amén. De nuevo a sí mismo, dice, redimida por la sangre que salió de su cuerpo. Ahora lo ve.
De su cuerpo salió esa sangre. El gran misterio de Dios siendo desarrollado. Gloria al Señor. ¿Cómo hizo él? Dice, ¿qué sucedió ahora con la figura? Él abrió el costado de Adán y tomó parte de su carne, la cual era Adán, para hacer a Eva. La novia tiene que ser la palabra, porque él es la palabra. Ella no puede basarse sobre credos, ella no puede basarse en denominación, ella no puede estar en la base de un buen comportamiento. Ella tiene que permanecer solamente sobre la palabra. Aleluya, gloria a Dios. Para que sea, y ella es el cuerpo y hay una cabeza, ¿verdad? Algunos hermanos de escuchado que dicen que la novia es cabeza también. No puede ser cabeza. Esa es rebelión. Ve la astucia del hombre. La novia todo comprende, incluso con su cabeza. Yo cuántas veces me he encontrado con hombres así a través de las redes. Pastor, le he dicho, ¿cómo? La novia cabeza, no. La novia tiene su cabeza. No es que ella es cabeza. Entonces dice, compone la plenitud del rapto, es el cuerpo de la palabra, que es Cristo. Fuera de eso usted está perdido. Fuera de eso usted está perdido. Es un cuerpo místico. Es un cuerpo espiritual. Amén, amén. Gloria al Señor. Por eso Dios nos envió un mensaje. Gloria al Señor. Dios nos envió una palabra profética. Señor. Para que nosotros captemos incluso en los tipos. La Biblia en tipos nos muestra todo el plan de Dios. Hermano Branham, yo no soy un teólogo, pero sí fue un tipólogo. Dios le mostró todo en tipos. Amén. Y allá del Antiguo Testamento estaban todos los tipos. Por ejemplo, Isaac fue un tipo de Cristo, imagen y sombra de Cristo, ¿no? Iba a ser sacrificado igual como Cristo fue sacrificado, ¿no? Isaac en tipo fue muerto y resucitado, es una imagen de Jesús. Otro ejemplo de un tipo tenemos en José, ¿verdad? Correcto. José vendido por sus hermanos, Jesús entregado a los romanos por los judíos, ¿verdad? Metido en la cárcel. Después al lado de José habían dos hombres, ¿no? Y igual esos hombres, uno de ellos se perdió y otro se salvó. Amén. ¿Verdad? Y José de la cárcel fue llevado hasta el trono del faraón, ¿verdad? Y nadie podía ver a José si antes doblaba la rodilla. José fue un tipo perfecto de Cristo. Amén. Algún día toda rodilla se doblará Gloria a Dios. y toda lengua confesará que Jesús es el Cristo. Así es. Aún estos ateos que hoy lo niegan, aún estos luciferianos que hoy se ríen de él y adoran a Satanás en vez de a Jesús, un día lamentarán. Entonces, hermanos, el plan de Dios de revelarnos su secreto, la venida del Señor mismo. Imagínense, el profeta dice, la venida del Señor está en misterio. Nosotros no sabemos cuándo viene o cómo viene, pero sabemos que viene. Gloria a Dios. Aleluya. No sabemos cómo viene, cuándo viene, pero sabemos que viene. Amén. Señor. Entonces, a veces yo me pregunto, si el hermano Branham, después de predicar los sellos, y en este mensaje nos dice que no sabemos cuándo viene o cómo viene, entonces yo digo, si el hermano Branham no sabía cuándo viene o cómo viene, ¿cómo es que algunos pastores, sí saben cuándo viene y cómo viene? Es medio raro, ¿no? Si el profeta no sabía cómo, ellos lo tienen todo tan preparado que saben incluso quién lo va a hacer, quién va a dar la voz de arcángel. Dicen que ya no es Cristo, que ahora es la novia. Ya ellos saben más que el profeta. Incluso saben qué palabra va a decir tal cosa y los muertos van a resucitar. Mire cómo el hombre engañando a los hombres. Y todavía dicen que es donde este mensaje. ¿Ah? Entonces uno tiene que ser sabio y prudente. Le estoy leyendo acá al profeta. Dice, es el misterio. No sabemos cuándo viene o cómo viene, pero sabemos que viene. Gloria a Dios. ¿Ve? Y así son todos los misterios de Dios. ¿Ve? Estaban esperando una revelación. Nosotros sabemos que hay una promesa de Dios, que en los días de la voz del séptimo ángel, el misterio de Dios sería consumado. Amén. Amén. Entonces, hermanos, todo lo que
necesitábamos nosotros saber para prepararnos para la venida del Señor, ya fue revelada en los 7 sellos. Más revelación no nos va a dar Dios, porque todo lo que necesitamos, porque el día y la hora nadie lo sabe. Entonces, hay cosas que sí Dios nos ha revelado, y esa era la promesa que estaba ahí en Apocalipsis 10, capítulo 1 al 7, ¿no? Eso que Juan vio, ¿no? Eso que Juan vio, ¿verdad? Aleluya. Vio un ángel fuerte descender del cielo, Señor. con un arco iris sobre su cabeza, ¿verdad? Así es. Y clamó, dice. Y cuando clamó, 7 truenos emitieron su voz. Y Dios le dijo: sella lo que han dicho, no lo digas. No es el tiempo. No es el tiempo. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, ahí ese misterio de esos 7 truenos será revelado. Gloria al Señor, amén. ¿Fue revelado? Fue revelado, por supuesto. ¿El ángel fuerte descendió? Por supuesto. Creo que fue, si mal no recuerdo, cuando se cumple esta profecía, hermano, ¿no fue el 28 de febrero de 1963? Si la fecha no me falla, fue en febrero, ¿verdad? De 1963. ¿No? Fue publicado, dice, en la revista Life, ¿verdad? Una nube sobrenatural, que cuando se la mira bien esa nube, tiene el rostro de Cristo. Amén. Una nube, un círculo, una luz, y ahí se ve descender un ángel fuerte. ¿Quién fue ese ángel fuerte? Cristo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. ¿Ve? Las denominaciones no pueden predicar eso. Para comenzar, ni lo creen, ni lo entienden. Pero nosotros sabemos que ahí se estaban cumpliendo profecías del Apocalipsis, que en los días de la voz del séptimo ángel, que también tropiezan con esta palabra, porque la palabra ángel significa mensajero. Así es. Y entonces hay mensajeros celestiales y mensajeros terrenales, ¿no? El ángel fuerte que descendió del cielo, ese fue Cristo, ese fue el mensajero celestial. Amén. Pero el séptimo ángel, el profeta que estaba en la tierra, es el profeta de Malaquías 4:5. Ese fue el hermano William Branham. Amén. Y ahí se cumple la promesa de Dios. Gloria al Señor. ¿Ve? Esos eran los grandes misterios, hermano. Si una persona, hermano, no tiene revelación de Dios, no va a poder entender esto. Por eso, para conocer y captar estas promesas de Dios para nuestro tiempo, tiene que tener revelación. Mateo capítulo 16, versículo 15. ¿Ve? Ahí nos habla de la necesidad de la revelación. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Es una pregunta que Jesús les dijo. No, Mateo 16, 13 a 15. ¿No? Bueno, unos dicen que eres Elías, eres Jeremías. ¿Y vosotros quién decís que yo? Ni ellos sabían quién era. A lo mucho que ellos llegaban es a captar y a entender que Jesús era un hijo de hombre. O sea, un profeta. Pero eso no era el Cristo. El Cristo era mucho más. Aleluya. Para todo judío, el Cristo era el Hijo de Dios, el mismo Dios. O sea, para todo judío ortodoxo, el Mesías era Dios mismo hecho carne. Ellos lo sabían, ellos esperaban. Por eso que ellos decían: este es un maestro, un profeta, pero oye, pero el Cristo es algo tremendo, ¿no? ¿Y por qué no lo podían captar los mismos judíos? Porque ellos estaban ya también metidos en la misma concepción intelectual del pueblo judío, ¿no? Que esperaban algo tremendo, un rey con corona, con tropas, con ángeles celestiales, ¿no? ¿Qué esperaba Caifás? Que se abre un portal desde el cielo y baje una escalera y una escolta de ángeles bien armados con espadas relucientes y un hombre con corona y todo llegaba y decía: Caifás, acabo de llegar, soy el Mesías, dame mi lugar, el trono de David mi padre, ¿no? Hasta ahora los judíos tienen esa idea y esperan eso ellos. Amén. Ellos nunca pensaron que el Mesías iba a venir de la manera que vino. Gloria a Dios. Por eso que hasta ahora muchos judíos blasfeman de Cristo. Dicen que Jesús fue hijo de un romano, que su madre fue violada. Eso blasfeman ellos, ¿no?
Porque los judíos son enemigos de los cristianos. Muchos dicen que los judíos no son enemigos de los cristianos. ¿Por qué no leen la Biblia? La Biblia dice que ellos son enemigos de nosotros por causa de la palabra que predicamos, que ellos consideran que es una blasfemia lo que nosotros enseñamos, lo que nosotros creemos. Pero son amados de Dios por la promesa que Dios le dijo a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces hay que tener las cosas bien claras. Nosotros lo amamos al pueblo judío, a pesar que ellos no nos pueden entender, nosotros los amamos al pueblo de Israel, amamos a los judíos, deseamos la bendición de Dios, esperamos la redención de Israel como está prometida, y sabemos que han vuelto a ese lugar que están allá en Jerusalén, porque hay una promesa, que la nación de Israel será salva. Romanos 11:25. Pero no seamos ciegos de decir que ellos nos entienden a nosotros. Ellos no nos entienden a nosotros. Políticamente puede decir su gobernante, sí, claro, está bien, nosotros llevamos bien, pero no es verdad. Ellos no nos pueden entender a nosotros. ¿Ya? Ellos también están siendo engañados por la bestia, por el falso profeta. Israel está entrando en los acuerdos del nuevo orden mundial, porque ellos tienen que entenderse con la bestia, con el anticristo, por el oro, porque ellos son parte del plan del nuevo orden mundial. Ellos van a formar parte del nuevo orden mundial. Ellos están apoyando el nuevo orden mundial. Israel apoya el nuevo orden mundial, del Vaticano, de la bestia, el falso profeta, pero están metidos en todo eso. No hay que ser ingenuo. Están metidos en todo eso. Ellos incluso están metidos en el sodomismo. Israel hay manifestaciones de homosexuales. No, los homosexuales tienen en Israel sus derechos más que acá en el Perú todavía. Oh, Señor, aleluya. ¿Ves? ¿Por qué? Porque estaban profetizando. Amén. Vaya usted a Apocalipsis 11. ¿Cómo le llama la profecía a Israel actualmente, en el tiempo cuando ya estén los dos testigos? ¿Sabe cómo le llama la profecía? Sodoma. Hay que leer la Biblia, ahí está. ¿Ve? Ellos tienen una promesa, pero para que ellos alcancen la promesa que Dios les ha prometido a ellos, ellos tienen que pasar por una purgación. Ellos tienen que ser, ellos son convocados a la expiación. Así como están, no están preparados para recibir el Mesías. Ellos creen, pero no. Sí, ellos son religiosos, ellos creen que están preparados para recibir el Mesías. Ellos dicen, el Mesías está muy mentira, no están preparados. Moisés y Elías los van a llevar a la expiación, porque les van a demostrar que como nación tienen un pecado que saldar con Dios, porque tienen que reconocer al Mesías verdadero, que es Jesucristo. Eso todavía no ha pasado. Esa es una promesa, esa es una profecía y tiene que cumplirse, Aleluya, Dios. Entonces estamos acercándonos a esos tiempos. Amén. La iglesia no lo va a ver, nosotros no lo vamos a ver, pero sabemos que sí, ellos tienen una promesa de redención. Amén. San Pablo dice en Romanos 11:25, nacerá una nación en un día, todo Israel será salvo. Pero de esos millones y millones que están ahí, la promesa es para 144. Amén. Es algo misterioso. Ellos ahorita tienen grandes bendiciones, sus enemigos no pueden con ellos, Dios pelea con ellos, pero es por esa simiente prometida, los 144,000, que van a reconocer a Jesús como el Mesías. Amén. Los otros van a ser engañados por el anticristo. Los otros van a entrar en pacto con Roma. Y después el anticristo, cuando ya les dé el oro, eso enseña los sellos. Quebrantará el pacto, harán un pacto. Después, ya cuando ya los tenga en su oro, les quitará todo y los perseguirá para matarlos. Y entonces ahí se dan cuenta que ahí no va a, ¿quién va a estar con Israel? ¿Quién está con ellos cuando estén en apretura? Porque la profecía habla de que Israel será invadida por las tropas extranjeras. Vaya, usted estudie el Apocalipsis 11, ahí dice: levántate, dice, y mide el templo de Dios y los que adoran en el templo que ellos van a construir. Ellos van a construir un templo, en cualquier momento van a construir un templo, lo tienen listo. Y ahí en ese templo va a haber gente que va adentro, la gente piadosa. Dice, acá están. Lo otro ya no, dice. Eso va a estar invadido por las tropas extranjeras. Porque dice, lo que está afuera le daba a los gentiles 3 años y medio. Mira, los 3 años y medio van a estar rodeados de enemigos. ¿Y quién los protege a ellos? Ahí viene Dios, ahí vienen los 2 testigos. Dice, ahí estarán los 2 profetas, Moisés y Elías, predicando en su tiempo. Los verdaderos profetas, Moisés y Elías. No voy a nacer Santiago, Moisés y Elías va a estar ahí, gloria a Dios. No voy a nacer Santiago, de repente no. Esa es la promesa de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos claro, hermano, gloria al Señor.
Bendito el nombre del Señor. Esas son las grandes promesas, ¿ve? El gran propósito de Dios, ¿ve? Es una revelación. El profeta dice revelación del nuevo nacimiento. Si la gente no tiene esa revelación, no puede entender el plan de Dios. Amén. Cristo siendo revelado, la palabra es revelada, y cuando es revelada, entonces ella misma se expresa. Y ese es el propósito de Dios con Jesucristo, era expresarse a sí mismo para tomar sus propias leyes, vivir según sus leyes. Él cumplió toda la ley. Por eso dijo, yo no he venido a probar la ley sino a cumplir. Yo he venido a cumplir todo. Yo no he venido a probar la ley. Él cumplió sus leyes según la muerte, y Cristo murió en carne para condenar el pecado. Sí, Señor. Él tenía que pagar el precio de la propia ley que Dios puso. Aleluya. Si el día que tú comas del fruto prohibido morirás, ya estuvo la sentencia, ya no había nada. La humanidad no tenía esperanza. Y cuando Él viene, Él se pone en lugar de nosotros, porque Él era el Cordero. Tenía que cumplir las profecías. Nació Cordero. Juan el Bautista lo presentó, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la profecía dice, como Cordero fue llevar Mateo. Por eso Él no se defendió, Él aceptó todo. Y al final le pidió perdón a sus enemigos. Y dijo, tu padre, tu madre, comiendo el Espíritu, y murió. Ahí fue la gran victoria. Amén. No el gran fracaso, como dice por ahí el falso profeta, sino la gran victoria. No las blasfemias que habla la bestia. La bestia dice, oye, blasfemias, porque la Biblia dice, profetía dice, que hablará blasfemias. Y la gente creerá las blasfemias. Pero nosotros sabemos que fue la gran victoria. Fue el gran propósito de Dios. Y Él lo cumplió. Gloria al Señor. Amén. ¿Ah? Todo es una revelación. Dice, Pablo nunca conoció a Jesús en su cuerpo físico, porque ya Jesús se había resucitado. Pero después se le manifestó a Pablo como una columna de fuego. Pedro lo conoció en la carne, pero no le fue revelado en la carne, sino por el Espíritu. Por eso dice, carne y sangre no te lo reveló Pedro, mi Padre te lo ha revelado. Señor. Y sobre esta piedra, carne y sangre, como dicen los católicos, un hombre de blanco, un papa, que con apariencia de amor, no, sobre esta roca, revelación. Así es, Señor. Así es. La revelación por el Espíritu Santo de quién es Jesús el Cristo. Edificaré mi iglesia, y el que tiene esa revelación, esa tiene la palabra. Esas son las noches, Señor, aquellos que se fundamentan en la palabra de Dios. Gloria al Señor. Hoy en el tiempo, yo soy pastor del mensaje, yo soy novia, cualquiera dice que es pastor, cualquiera dice que es novia. Pasan 2, 3 años por ahí dando pena. ¿Cuánto se ha visto? ¿Ve? No es del que quiere, no es del que corre, es de Dios que tiene misericordia. Sí, Señor, amén. A quien Dios le da la revelación. Yo vi un hombre que leía esta cita del apóstol Pablo, del mensaje. Lo leía este mensaje y lo citaba. Y yo veía a su iglesia todo con su folleto, este mismo folleto ahí todos. Y este hombre con esta cita le engañaba a su gente. Un pastor. Supuestamente dice que él era un seguidor de este mensaje. Pero le engañaba. Porque él decía que ya todas las epístolas del apóstol Pablo quedaban en desecho. Y eso no dice la Escritura. Y la gente le decía amén. Así que cuando una persona no tiene revelación, con la Biblia es engañado, o con el mismo folleto del mensaje es engañado. Pero tiene que ser una revelación. Gloria a Dios, amén. La revelación de la persona del Señor Jesucristo, amén, por el Espíritu Santo. Así es. La revelación vino por medio de la sangre. ¿Quién es la sangre de Dios? Sangre creada en el vientre de María, y Pablo lo conocía a él por revelación. Así es como nosotros lo conocemos hoy día, es de la única manera, por la revelación de la persona de Jesucristo. Gloria a Dios. La sangre del Señor, la revelación de la sangre. Esa sangre, ¿quién la creó? Dios. Ahí no participó nada de María. Amén. ¿No? Estaba formándose en su vientre esa sangre, pero no aportó ella nada. La sangre la creó Dios, es la sangre de Dios. Nosotros no somos redimidos por la sangre de gentiles ni judíos, por la sangre de Dios. Amén. Eso es la gran
Revelación. Y Dios fue restaurando su plan a través de la historia también. Lutero, pero había un plan. Había un plan. ¿Quiénes son los vencedores? Los que se queden con la palabra. Amén. Los que no permitan que ningún ismo, ninguna cosa del hombre sea inyectada en el plan de Dios. Esos son los vencedores. ¿Ven? ¿Cuántos salieron de Egipto? El hermano Branham dice 2 millones. No. ¿Pero cuántos entraron? 1 en 1 millón. Josué y Caleb. El resto murieron. Y ese es el error de Israel como religión, ¿no? Como religión en la carne. Los judíos decían: nosotros sí tenemos la verdadera religión, nuestros padres, y qué orgullo, qué jactante, nuestros padres comieron el maná, el pan del cielo. Sí, vuestros padres comieron pan del cielo, es verdad, pero están muertos. Y muertos significa separación eterna. Ahora yo soy el verdadero pan, y no pudieron aceptarlo, ¿ven? Él es el pan. Así es. Es el pan del cual nosotros nos alimentamos. Es la palabra de la hora, la palabra profética, el mensaje de la hora. Malaquías 4:5 es el pan de vida. Muchos dicen que creen este mensaje y desprecian las cintas. Se refieren despectivamente a las cintas. Hombres que dicen que creen este mensaje, yo los he leído cuántas veces hablar mal de las cintas, hablar mal, despreciar a los hermanos que defienden las cintas. Entonces, ¿cómo pueden ser verdaderos cristianos hombres si no tienen revelación? Ellos no pueden entender que las cintas y la palabra de Dios es lo mismo. Son uno. Una persona que tiene revelación sabe que el mensaje y la Santa Biblia es una sola cosa, no son dos. Sí, Señor. Tienen la misma importancia, tienen el mismo valor, porque nosotros tomamos del mensaje lo que el Espíritu de Dios nos revela. Por lo tanto, no se puede menospreciar. Gloria a Dios. ¿Ve? Qué importancia entender. Así como Pablo. Mire, así como Pablo, Jesús se le aparece como la columna de fuego. ¿Qué era ahí Jesús? El gran yo soy, el mismo Dios. Y se le presenta al apóstol Pablo en el camino de Damasco. Luego, William Branham es visitado por esa misma columna de fuego. No solamente esa columna de fuego, sino que esa columna de fuego lo ministraba a él, le instruía. El ángel del pacto, Jehová. Por eso que al profeta le fue dada esa gran revelación, que el Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo Testamento. Amén. Gloria a Dios. Por eso el hermano Branham dice, esta columna de fuego, usted la ve. Le confieso algo, hermano. Yo creí en el mensaje. Yo lo avisé en nombre del Señor Jesús. Pero que tuvieron que pasar más de 10 años para que yo pudiera entender el significado de la columna de fuego. ¿Por qué está esa luz ahí? Satanás ahora trata de desacreditar, dice que no era una luz, que fue un reflector, que fue por ahí, ¿no? El diablo está tratando de tirarle ceguera a la gente. Pero esa columna de fuego, esa luz que está sobre el profeta, es el mismo Señor Jesucristo. Amén. Es la misma columna de fuego que se le apareció al apóstol Pablo. Así es, Señor. Eso lo dice el profeta. Así es. Eso lo enseña él. Dice, es Jesucristo. Entonces podemos entender que no hay contradicción cuando el hermano Branham dice que voz de aclamación es un mensaje. Pero la Escritura dice el mismo Señor. Es que el mismo Señor estuvo acá predicando. El mismo Señor estuvo en la tierra ministrando a un profeta. El mismo Señor estuvo presente como la columna del fuego. Y el hermano Branham solamente fue la boca, el instrumento nada más para que salga la voz del Cristo. Amén. Eso tenemos que estar claros nosotros. Él solamente fue un instrumento, pero nada de él tuvo, ni pensamiento de él, porque si fueran ideas del hombre, entonces este mensaje no serviría. Fue Dios mismo. Amén. Así como dice que la Biblia y Dios en forma escrita, ¿ya? El mensaje de la hora es Dios en forma de mensaje. Así es. Malaquías 4:5, la cinta, el mensaje, es Dios en forma de mensaje. Es el Espíritu Santo, es la unción de Dios para guiarnos a nosotros. Porque si fuera cosa del hombre no serviría de nada.
¿Ve? Esa columna de fuego le dijo: yo soy Jesús, el gran Dios. ¿Ve? Gloria al Señor. Señor, ven. Entonces Pablo se dio cuenta que no era un hombre, un falso profeta, como él pensaba. Y se dio cuenta entonces que era el mismo Dios. Le dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga, Señor? Ya era Dios. Un judío no le puede decir: Señor, ninguna cosa que no sea Dios. Y esa misma columna de fuego se ha manifestado a nosotros en este tiempo. Gloria a Dios. En el mensaje de la obra. Aleluya. Esa misma columna de fuego, hermano. ¿Ah? Gloria a Dios. ¿Ve? ¿Ve? Aquí lo dice el hermano Branham. ¿Qué hará él, Malaquías? Debería traer de nuevo la fe de los padres a los hijos. ¿Ven? ¿Es correcto? Para traer lo mismo, la misma columna de fuego a la escena, las mismas señales, las mismas maravillas, el mismo Jesús, haciéndose a él mismo, predicándole como él mismo, vindicándolo como él mismo. El mismo Jesús, la misma columna hoy. ¿Ve usted? No lo digo yo, lo testifica el profeta. La misma columna. Somos guiados de la misma manera que el pueblo de Israel fue guiado en su salida de Egipto. Somos el tercer éxodo, hermano. Amén. Somos guiados de la misma manera. Correcto. Con un profeta, con un mensaje, con una presencia sobrenatural. Amén. La columna de fuego y la nube sobrenatural. Aleluya. El mismo cuadro, el mismo tipo. Allá, usted lo ve, allá, usted lea en eso, dice: Jehová le guiaba de día en una nube y de noche en columna de fuego. Y a nosotros nos guía igual en este tiempo, hermano. El mensaje es indicado con vindicación sobrenatural, con señales y maravillas. Jesús mostrándonos a nosotros en este tiempo que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13. Amén. Gloria a Dios. Por eso es que se vio maravillas en el ministerio de Malaquías 4:5. La joven mexicana que resucitó su niño, que restó su niño, la joven mexicana. El niño muerto en pulmonía, 2 días, caminando ella hasta el estadio de Veracruz, estando ahí mojaditos, ahí esa gente, y ella mojada, con su pelo pegado, y el niño muerto, tieso ahí, ya sin vida. Y ella quería entrar porque era la fe. Amén. Correcto. No fue William Branham, fue la fe de esa mujer. Así es. Y la misericordia de Dios obrando en ese ministerio. Señor. Que le mostró una visión al hermano Branham de un niño que estaba ahí, le dijo: que la dejen pasar porque acabo de ver un niño que me sonríe. Así es, La Señor. fe, Amén. la visión que Dios le había dado, Amén. la resurrección de un niño muerto. Amén. Amén. Jesucristo probando a este mundo incrédulo sodomita en el que vivimos, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén, Padre. El niño en Finlandia, profetizado que iba a resucitar, y ahí estaba el niño, volvió a la vida. Los comunistas miraron y se corrió por toda Rusia. Cuando los ateos, los grandes jerarcas decían: no hay Dios, los marxistas-leninistas con su materialismo dialéctico decían: no hay Dios, los soldados rusos decían: sí hay, porque hemos visto el poder de Dios, hemos Amén. visto Amén. allá en la frontera. Amén. Amén. Hermano, Así es. ese es el mensaje que nosotros nos acompaña, con el poder real de Dios. Amén. Por eso estamos seguros de lo que caminamos. Amén. Sabemos dónde estamos parados. Sí, Señor. Sabemos en qué hemos creído. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Ve? Jesucristo, el mismo ayer, hoy, por los siglos. Así es, Jesucristo, el misterio de Dios revelado, Amén. mostrando sus secretos. ¿Ve? Como dice el profeta, susurrándole sus secretos a su novia. Susurrándole algo que el mundo no puede entender. Oh, sí, Señor. Que el mundo Amén. lo pasa por alto. Amén. Amén. ¿Verdad? Porque los hombres de tiempo serían apresados de su propio razonamiento, de su propia soberbia, de su propia jactancia. Amén. ¿Ve? Amadores de sí mismos, avaros, Así es. amadores de los deleites más que de Dios, detractores, calumniadores, ingratos, con apariencia de amor, mas negando el amor, negando la verdad, negando el evangelio. Pura corrupción, escándalo por aquí, escándalo por allá. Las iglesias llenas de pastores, sacerdotes pedófilos, pastores adultos, fornicarios, Amén. toda una corrupción total, no hay temor de Dios. Amén. ¿Ve usted la conducta de los hombres? Dice el apóstol Pablo: llevado de diversas concupiscencias.
Amén. Nunca llegan al conocimiento de la verdad, siempre están aprendiendo. Así es. Y como Janes y Jambres resistiendo. ¿Ves? ¿Cuántos Janes y Jambres gastan días en las redes, en las radios, en los periódicos, tratando de querer demostrar que William Branham fue un falso profeta, que el mensaje no es de Dios? Por las redes acá rato, ¿ves? En vano, su insensatez será manifiesta. ¿Cuándo será manifiesta su insensatez? Cuando Jesús tome a su novia y le establezca a ella arriba. Gloria a Dios. Cuando el rapto venga, ahí se va a ver la insensatez. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Ven? Sabemos lo que se viene. La iglesia termina con la persecución. Van a cerrar todas las iglesias. ¿Ven? Dice el profeta, si un hombre va a ofrecer oración por alguien que no sea del movimiento ecuménico, será fusilado. Fusilado. ¿Ven? Fusilamiento, muerte, va a haber muerte. Amén, Señor. O sea, lo que se viene por delante es para valientes. Hermanos y grandes valientes que estén dispuestos a enfrentar a la muerte misma. Amén. ¿Ven? No hay camino ahí. No, hay apretura, va a haber persecución, muchos van a ser fusilados. Muchas personas van a dar leyes estrictas. Yo cuántas veces le he dicho a ustedes, hermanos, van a tocar la puerta, van a decir, su orden de predicación, el orden para funcionar, no tengo. Vaya a hablar con el reverendo fulano tal, que es el encargado del movimiento ecuménico, para que le dé la autorización. Y si usted todavía cree que vale la pena ir, yo no voy a ir, pero usted cree que vale la pena ir, va a ir, le van a decir, ¿sabe qué, señor? Usted quiere predicar, muy bien, no hay problema, pero ¿sabe qué? Solamente usted diga paz, amor, más nada más que de esto, que de lo otro, que esto por aquí, nada. Este capítulo, este versículo, este texto ya no vamos, porque le vamos a estar incluso filmando. Si usted dice, le cerramos y todavía lo castigamos por infringir la ley, ¿quién va a querer eso? Esa es la marca de la bestia. Ese va a ser el 666, el anticristo, eso, que se va a cerrar todas las iglesias. Ellos ya tienen todo el poder para hacerlo, ya pueden hacerlo en cualquier momento, ya tienen todo el poder total. Tienen en primer lugar a las masas, a la mayoría de gente que ha sido engañada por el diablo, ya lo tienen todo. Yo no sé qué le falta, yo pienso que lo que le está deteniendo es la guerra de Siria. Termina con el asunto de Siria y Corea y entra esto. Yo no le veo mucho tiempo a ellos, sinceramente, hermano. Porque en Europa ya es terrible. En Europa cualquier pastor que quiere predicar algo, un texto que les ofenda a ellos, que basta con que cite la Biblia un punto que a ellos no les gusta, lo denuncian y lo meten preso al pastor. En Europa esto ya se está dando, hermano, no vaya a creer que esto. Solamente en lugares como nuestro país tenemos todavía libertad, pero en cualquier momento lo acaban. Incluso ya lo han intentado, sacaron una ley para tratar de que cualquier persona que cite algo, ya lo quieren, porque valientemente el Congreso de la República les ha derogado, pero ya lo sacó esto. O sea, la intención en este gobierno actual del señor Kuczynski, del Zavala y del señor Bruce y toda esa gente, la intención es silenciar a los evangélicos. Esa es la intención, acabar con la libertad de culto, ya, con el pretexto de que se está ofendiendo a los homosexuales, pero todo es una estrategia ya. Ahora la presencia de los homosexuales, ese es el cumplimiento de la profecía de Lucas, capítulo 21, ¿no? Capítulo 17, versículo 28 al 30. Eso tenía que cumplirse. Jesús dijo, ¿no? El mundo volvería a los días de Lot, Amén. a los días de Sodoma. Amén. Y la gente así estaría en ese estado hasta que, igual como Sodoma, que vino ángeles que vinieron y lo destruyeron con fuego del cielo, azufre. El mundo está listo para ser destruido ya por el juicio de Dios. Amén. Por delante ya no hay mucho futuro que digamos, hermanos, son los juicios de Dios. Para el que se quede va a ser terrible. Hay que correr por nuestra vida. Amén, amén. Bienaventurados los hermanos que están buscando a Dios de corazón. Nuestro hermano está ayunando, su esposa también, Dios les bendiga. Esto es un tiempo de clamor, de temor. Amén. Es tiempo que corra por tu vida, cada quien. Gloria al Señor. Amén, amén. Tiempo peligroso, aleluya. Oh Señor, qué terrible, hermano, pero es la verdad. Y tenemos que decirlo, hermano. ¿Ve? Entonces, hermanos, es el tiempo en que la novia está embarazada de la palabra, para producir hijos de la palabra, hijos de Dios. ¿Ve? Es un asunto personal. ¿Ve? Es un asunto de uno con Dios, cada persona, ¿no? Que cada uno de nosotros nos miremos, nos examinemos, nos probemos, ¿no? Porque este es el tiempo donde Dios, Cristo y su novia se están uniendo.
Dijo el hermano Branham, la unión invisible. Amén. La palabra haciéndose carne, o sea, Cristo uniéndose con nosotros, y la carne transformándose en palabra, porque eso somos la carne. Amén. Es el novio celestial, que es espíritu, y la novia terrenal, que es carne. Amén. La unión invisible, la carne transformándose en palabra, y la palabra convirtiéndose en carne, haciéndose una unión invisible, Aleluya. donde Señor. Él es la cabeza. ¿Ve? Entonces el cuerpo, la novia tiene que seguir a su cabeza. ¿Ve? Si la novia dice yo creo en la cabeza y no toma toda la palabra, esa no es novia, se engaña a sí misma. ¿No? Porque nuestra cabeza, dice el profeta, está en el cielo. Y si nuestra cabeza está en el cielo, nosotros estamos pensando ir al cielo, no al cielo de la atmósfera, sino al tercer cielo, gloria al Señor, al cielo de la séptima dimensión, para hablarlo más, en castellano más claro. Aleluya. Entonces, hermanos, ¿no? Por eso Dios en su gracia nos ha revelado todos los misterios, los sellos, todos. ¿Ve? Y Dios ha descendido de la misma manera que se manifestó allá. ¿Ve? Los posteriores tiempos ha descendido, ¿no? La misma maravilla, la columna de fuego, el mismo evangelio, la misma palabra, la palabra vindicada con las cosas sobrenaturales, con los misterios de Dios. Aleluya. ¿Ve? Y el diablo no está pues ocioso, él está engañando con las denominaciones, él está engañando con el movimiento ecuménico. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, dos espíritus actuando ahorita en el mundo, ¿no? El Espíritu de Dios para traer una novia, un cuerpo, prepararnos para el encuentro con el Señor. Amén. Y un movimiento también apóstata, ecuménico, engañando que todos somos uno y que van a unirse, ¿no? Y ya antes decían solamente unión de protestantes, ahora están los judíos, los musulmanes, los budistas, o sea, quieren hacer una super religión mundial, pero es la marca, la bestia, el engaño del anticristo. Así que esto está claro, ¿no? Y los ciegos y la gente predestinada para ser engañada van a creer ese engaño. Y nosotros vemos la promesa de Dios cumplida. Gloria a Dios. Amén. La promesa de Dios cumplida. Bendito el nombre del Señor. ¿No? Tener esa convicción, esa verdad. ¿Ve? No es un asunto de gritar. Así es. Gritamos, aleluya. O quien grita más lo tiene. No es así, hermano. ¿Quién es el que más canta? Todo eso es bueno, pero no. Porque todo eso hacen los paganos. Así es. Todo eso lo hacen, hermano. Entonces, ¿quién tiene a Cristo? Así es. ¿Quién tiene por líder a Cristo? ¿Quién tiene la revelación de Dios? ¿Quién ha recibido el bautismo del Espíritu Santo de Dios? Eso es. Entonces, este es el gran encuentro. Yo quiero terminar con esto, hermano. ¿Ve? Con esta promesa de Dios. ¿Ve? ¿Qué cosa no hemos visto en todo este tiempo, hermano? Ya estoy terminando. Terremotos cumpliéndose, volcanes, señales sobrenaturales. La gente le llama platillos voladores. Son ángeles de Dios, son los carros de fuego de Dios, van a destruir la tierra, van a destruir como destruyeron Sodoma. Lo que queda por delante es el juicio de Dios. Pero si usted se coge de la promesa, hay una promesa, ¿verdad? Hay una iglesia que se llama la novia del Señor. Ella sabe, ella tiene su cabeza, ella tiene su esposo, ella conoce a su esposo. Ella conoce a su Redentor, a su Rey, a su amado, a su Salvador. Y incluso hay un lugar donde se van a encontrar. Hasta un lugar está. ¿Dónde es el lugar, hermano, donde se encuentra el novio y la novia? Ahí está la escritura. Y hay un lugar porque al novio no se le escapa nada. Él tiene el anillo, la identificación, el manto que ella usa, su vestidura. Él tiene el lugar provisto para encontrarla, que es en el aire. Aleluya. Todo ha sido provisto. Señor. Él tiene la cena de las bodas preparada. Ya tiene a los huéspedes, los invitados. Ya ha escogido todos los ángeles parados. Gloria a Dios. Amén. Porque va a haber en el aire un encuentro con Jesús. Gloria. Estoy hablando del gran arrebatamiento de la iglesia. Amén. Porque es lo único que queda por delante para los que hemos creído en Dios. Para los que amamos su venida.
Amén. Porque hay gente que ni siquiera desea su venida. Una vez un hombre le estaba yo testificando de la venida del Señor. Me dijo, no, que no venga, todavía yo necesito vivir más, quiero gozar más, que no venga. ¿Ve? Ni siquiera aman su venida. Ellos piensan que la venida del Señor les va a aguar la fiesta, les va a sacar de sus bacanales, de sus orgías, de su mundo carnal, sensual, libertino. ¿Verdad? ¿Qué va a creer que venga estos que se preparan pues para su aniversario, para sus fiestas, para todas sus cosas que ellos hacen? Pero Dios vendrá en la hora señalada. Amén. Como ladrón en la noche. Así es. En el momento que menos espera la gente vendrá. Cuando ellos creen que están haciendo la gran cosa, porque ellos van a ser engañados muy astutamente, ¿no? Ellos dirán, estamos consiguiendo la gran unidad, estamos acabando con todas las guerras, por fin nos salvamos del peligro de la guerra nuclear, todo se acabó, todo es una paz hermosa, gracias a ese hombre de blanco que con su llamado y su gran ingenio ha persuadido a todos los fanáticos religiosos de todos los grupos para que dejen de pelear y matarse por siglos, y por fin la paz universal. Y está el dinero incluso para dar bienestar y que todo el mundo tenga como nunca un chalet, todo y todo lujo, todo comodidad. Todo es bonito. Y la gente, claro, se acabó el fanatismo, se acabó la superstición, todo hermoso, una nueva era en la tierra, un nuevo orden mundial. ¿Ve? Va a ser muy sutil. Y cuando ellos estén en eso, viene el lazo. Y la iglesia ya no está acá. Y las que no estuvieron preparados, pues tendrán que enfrentar la marca de la bestia, ¿no? Enfrentar la muerte en las guillotinas. Ya están preparadas las guillotinas, todo lo tienen aquí. Todo, hermano. Por eso, ¿qué nos queda a nosotros, queridos hermanos? Sino ser fieles a Dios. Aleluya. Dice la Escritura, ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Amén. El que persevere hasta el fin será salvo. Amén. Mas el que no creyere será condenado. Sí, Señor. Amén. Que nos digan lo que quieran, que nos llamen fundamentalistas, enfermos mentales, fanáticos, no importa. Ese es el precio. Aleluya. Llevar el vituperio de Cristo. Amén. Si a Cristo que Jesús dijo, si a yo que soy su Señor, me han dicho de todo, me han insultado, a usted es igual. O sea, quien quiere ser cristiano no puede esperar pues que todo sea bonito. Dice, el que quiera vivir píamente en Cristo Jesús sufrirá persecución, sufrirá todo ataque del enemigo. Pero si nosotros miramos la promesa, ahí está lo hermoso, la gran promesa del cielo nuevo y la tierra nueva. Amén. De estar un día caminando por las calles de la nueva Jerusalén, Gloria a Dios. de escuchar esa voz que diga, sube acá. Amén. Ese es el que da de todo hermano, de toda hermana, de todo hijo de Dios. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Vamos a poner de pie para agradecer al Señor esta oportunidad Gloria. que estamos acá compartiendo. Quizás se hizo un poquito tarde, un poquito se prolongó el mensaje, hermano, pero créame que yo he tratado de resumir, sintetizar. Cuando el hermano Branham comenzó a predicar este mensaje, Cristo es el misterio revelado, el hermano Branham dijo, ni siquiera voy a ver el reloj. Así está, usted lo va a encontrar cuando lo dice. Yo voy a predicar esto y ni siquiera voy a ver el reloj. ¿Ve? No, ya vi el reloj, porque tenía que terminar. Claro, él estaba dejándolo para nosotros, grabado, y estamos agradecidos a Dios por eso, porque Amén. Teniéndola acá es un alimento del alma, Amén, en el cual nos deleitamos con manjares celestiales, un buen alimento para el gozo de nuestro gozo de nuestra alma, de nuestro ser. Amén. ¿Ve? Y qué hermoso es cuando él dice, el Espíritu Santo dijo, lo inspiró a él decir, sobre todo amados los unos a los otros. Pero qué lástima que este llamado pues, es olvidado por nosotros. ¿No? Amados los unos a los otros. No importa lo que el diablo diga, amados. Cuando nos advierten que habrán hombres que llegarán en las iglesias, se formarán ismos, no tomen partido, no se hagan partidos, pero qué lástima que el pueblo del mensaje olvidó eso y se volvieron partidos. Si no, dijo, manténganse unidos, quédense al lado de su pastor. Cuántas cosas que nos aconsejó, pero qué pena, ¿no? Que el enemigo va a venir. No le gusta a él que seamos unidos, que seamos un grupo amoroso. Siempre buscará sembrar la discordia, la discrepancia, con credos, con ismos, con dogmas.
¿no? Pero que ojalá la novia, el pueblo de Dios en toda América lo recuerde, ¿no? Este consejo que está en este mensaje. No lo dije al comienzo, quizás quiso Dios que lo diga al final, ¿no? Sobre todo, dijo el hermano Branham, amaos los unos a los otros. Amén. No importa lo que el diablo procure decir, amaos los unos a los otros. Amén. 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 ¿No? Nadie puede, que somos un solo cuerpo. Si hay una herida en un dedo, todo el cuerpo lo siente, ¿no? Hay una herida en un pie, todo el cuerpo lo siente, porque somos un solo cuerpo. Entonces, cuando el cuerpo está dividido, cuando el cuerpo está de muchas cuerpas, todos lo sentimos y a todos nos duele. Entonces, tenemos que, si somos de este mensaje, mantenernos unidos. Amén. Y hay una sola manera de mantenernos unidos, es unirnos en la palabra. Gloria a Dios. No, en ismo no va a haber una unión perfecta, va a ser una unión engañosa, unidos en la palabra. Y la palabra es Cristo, unidos en Él, en lo que Él nos ha dado, en ese mensaje. Amén. Sin quitarle, sin añadirle, sin que un hombre salga por ahí con unas ideas raras y entonces eso crea todas las cosas que vienen es por eso. ¿Por qué cree usted, hermano, que el profeta, después de explicar los sellos, sabía que mucha gente se iba a enaltecer con eso, iba a entrar en el espíritu? Yo soy el gran doctor de los sellos. Y dijo, no, mantengamos humildes, seamos humildes. Nadie reclame, oh, yo soy el único que lo entiendo mejor, o yo soy el que lo enseño mejor. Nada de eso. Mantengámonos humildes. Así es, amén, amén. No pongamos a ningún hombre dentro de este cuadro, dijo. Ni siquiera él se puso. Miren, el que lo había predicado, dijo, que miremos siempre que el centro de todo, como lo dice acá en este mensaje que hemos predicado, es en nuestro Señor Jesucristo. Siempre mirando a Él, solamente a Él hay que contemplar. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Amado Dios, Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo haya estado tocando nuestros corazones, llenándonos de gozo, Padre. Sí, Señor. Que podamos haber estado como esos de Maús que decían, no ardía nuestros corazones mientras nos hablaba la palabra. Que haya sido tú obrando, Dios, porque el hombre nada puede hacer, Padre. Pero si tu Espíritu obró, Señor, y manifestó, entonces ahí queda nuestro gozo, nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra satisfacción, que tú estuviste, Señor, llenando de amor, de paz, de gozo, de verdad, de luz, de fe, este momento, Señor, porque solamente podemos mirar a ti, Señor. Ya no tenemos a dónde mirar, Señor. ¿A dónde vamos a ir, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida. Solamente en Jesucristo está la vida, la verdad, la luz. No hay otro lugar, no hay otro camino, no hay solamente ese camino, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor. Ayúdanos a todos, somos molestados, sin ti nada somos, Padre. Gracias, Señor, y manténnos unidos siempre en ese amor fraternal. Escucha nuestra súplica, Padre, porque todo te lo pedimos en ese nombre, que es sobre todo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Dios les bendiga. Amén. Amén.